Buenos días, perdona que haya tardado un poco de tiempo en crear este pequeño vídeo para explicar cómo funciona el chat GPT para el orientador, cómo lo podemos aprovechar. Os voy a poner dos ejemplos. Vamos a ver uno que lo he creado este fin de semana, que es para la interpretación, digamos, de los datos del PROLEG C, que es más antiguo y quizá pueda verse bien en qué características, vamos, cómo se mueve dentro de esos datos, y luego veremos unos un poco del Brief 2, que lo he creado porque yo lo necesitaba, y yo creo que es más interesante porque es más actual y tiene menos errores como prueba. Entonces vamos a ver rápidamente el PROLEG. Vamos a empezar, por ejemplo, por ver un perfil, ¿vale? En un perfil, ya sabéis, esta prueba tiene un pequeño inconveniente, y es que el grado de dificultad se identifica como sí. Luego puede haber que haya dudas con respecto a algunos procesos o con respecto a la velocidad. Y luego, cuando no hay dificultad, hay nivel bajo, medio o alto. Entonces, bueno, un nivel medio o alto se entiende que es normal o alto y por lo tanto que no hay dificultad, pero un nivel bajo parece que hay una dificultad baja, sin embargo no hay dificultad. Esto, hacerlo entender a ChatGPT es bastante complicado. De normal, no sé cómo trabajaréis vosotros, yo tengo una plantilla parecida a esta, en la que yo ya no utilizo el Prolexe, yo utilizo el nuevo. Entonces, hay una plantilla debajo donde nosotros pues más o menos tenemos unos datos que analizar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ChatGPT? Pues le vamos a pedir que analice estos datos. Él solamente va a analizar, por ejemplo, que los procesos léxicos, y los puede describir, son pues más altos o más bajos en función de la lectura de palabras. No va a entrar en un análisis, por ejemplo, de si la velocidad, por ejemplo, entre pseudopalabras y palabras va a implicar un determinado tipo de diagnóstico, porque entonces utiliza la ruta léxica o subléxica. Esto no lo sabe hacer, ¿de acuerdo? A menos que no intentemos de alguna manera darle nosotros los parámetros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así. Esto sería un prompt, o sea, un prompt es un conjunto de instrucciones que tenemos que darle. Prácticamente le tenemos que explicar todo con respecto a los elementos de la prueba. Entonces le decimos, voy a presentarte datos de la prueba tal. Él la va a conocer porque es una prueba anterior al 2021. ChatGPT no accede a internet y por lo tanto solamente funciona con una base de datos de antes de 2021. Le decimos que es de un alumno de primero o secundaria. Eso le orienta para saber si es de primaria o de secundaria con respecto a muchísimos datos que él tiene con respecto a las habilidades de esos alumnos. Luego le decimos la prueba, pues yo por lo menos, así como lo he hecho yo, la prueba le explico en qué consiste. Aunque él más o menos la prueba puede que la conozca ya, permite un análisis de los principales procesos que intervienen en la lectura. Ya le estamos orientando de qué estamos hablando. Luego le planteamos las pruebas en concreto, o sea, que se van a evaluar, ¿no? Y el objetivo. Entonces se las enumeramos para que las tenga claras. Lo fácil sería poder subir la tabla, pero como no podemos subir la tabla, lo que hacemos es presentarle uno a uno los procesos y los subprocesos. Entonces tenemos aquí los procesos léxicos, los procesos sintácticos y los procesos semánticos, y luego veremos la velocidad. Cada uno, el 1, que es el proceso léxicos, pues tiene el 1.1 y el 1.2, que son palabras y pseudopalabras. Pues se lo ponemos y le decimos además a qué se refiere cada ítem. Entonces las palabras implica tareas de lectura de palabras aisladas de distinta longitud y frecuencia. Con eso le da suficiente para luego hacer una interpretación. Y así con todo, ¿de acuerdo? Luego necesitamos analizar un poco la velocidad de lectora. Entonces le decimos que tenemos en concreto lectura de palabras, palabras y pseudopalabras, y que tenemos también la velocidad de texto, de lectura de texto. Dicho esto, pasamos a lo que es propiamente el prompt, ¿vale? Hasta ahora solo le hemos explicado las partes de las pruebas. Y decimos, instrucciones de lo que quiero pedirte. Y además yo se las enumero porque son muchas y no quiero que se líe. Entonces, uno, las puntuaciones son en centiles, es un dato que tenemos que saber solo decir. Luego, quiero una tabla donde aparezca una columna, ¿vale? Y en esta columna aquí he intentado colocarle, por ejemplo, cada cuestión, el sí, el dudas, el nivel bajo, medio o alto. Y como veis, para el nivel bajo le pongo, pero dentro de la normalidad, es decir, no indica dificultades. Aún así, yo creo que esto todavía no es capaz de entenderlo. Si no lo genera bien, de todas maneras, se le puede indicar una segunda pauta, y en el hilo que estamos creando para la interpretación de la prueba, él lo enlaza todo y por lo tanto lo va a modificar. Se disculpará y nos lo volverá a modificar. Luego le decimos que queremos que redacte un análisis
como un psicólogo orientador. Esto es importante porque a ChatGPT hay que decirle el rol que tiene que desempeñar. Si yo le digo que utilice el método socrático, nos lo va a ir explicando con pregunta y respuesta. Por ejemplo, si le decimos que es un cómico, pondrá chistes. Si le decimos que queremos emoticonos, sustituirá muchísimas palabras por emoticonos. O sea, puede interpretar el rol que queramos. Y si le decimos que somos psicólogos orientadores de secundario, él se coloca. Y si hablamos a profesionales o a padres, también le interesa y también cambiará el estilo de la redacción, ¿vale? Le decimos que sea conciso y claro, porque si no se enrolla un montón. Le decimos que queremos que extraiga información de los datos de cara a la capacidad lectoescritora del niño, así como habilidades lectoras y las posibles vías léxicas o subléxicas que esté utilizando. Esto es lo que os digo, que yo creo que no lo sabe hacer bien. En realidad los datos se los hemos dado, porque le hemos dicho en qué consiste cada una, ¿vale? Pero no, aún así no lo suele interpretar bien. Recordad, ChatGPT, la creatividad es muy limitada, sobre todo en el ámbito humano, que hay mucha variabilidad. Entonces no puede pensar ideas, hipótesis, como lo hacemos nosotros delante de los datos. Bueno, punto 5, pues redacta las puntuaciones. Esto es importante para que la redacción sea correcta, uno de los más importantes. Tenemos que indicarle, depende de los gustos, evidentemente, ¿no? Que indique primero el nivel de dificultad, seguido de la descripción del índice y finalmente la puntuación entre paréntesis con el formato nivel PC valor, donde valor, entre comillas, representa el número de la puntuación del percentil. Es decir, le digo, y se lo digo porque si no lo va a hacer, no pongas el alumno obtuvo una puntuación en el percentil 75 nivel medio en la tarea D, etcétera, sino que el alumno obtuvo un rendimiento medio percentil 75 en la tarea D. Esto es muy importante, eso se lo digo al ChatGPT. Y él lo interpreta así. Si se equivoca, simplemente esto lo volvemos a copiar y le recordamos, te he dicho que lo pongas así y no así. Y él lo hace y lo cambia, ¿vale? Y bueno, luego pone muchas recomendaciones que tiene que seguir haciéndose una evaluación más exhaustiva. Entonces le digo, no recomiendes una intervención más exhaustiva porque para eso ya estamos nosotros. Entonces ya ahora recolocamos en el prompt todo lo que son los datos, tal como los hemos descrito antes. Y aquí es donde realmente vamos a poner cada vez los datos. Entonces, acorde a la tabla que teníamos antes, tenemos percentil 75, percentil 10, tenemos percentil 75 en dibujo-oración, nivel alto y medio, y esto es lo que él nos va a traducir, igual que la velocidad de las palabras, pseudopalabras y texto. Le he puesto un código para que él lo entienda y sepa identificarlo y no se líe, ¿no? Porque lectura de palabra para nosotros es una parte de la prueba, pero también podría ser una sintaxis que se refiere a leer palabras en general. Eso en el lenguaje natural nosotros lo entendemos, ¿vale? Pero él no, como cuando decimos el perro de Juan, podría ser que Juan tiene un perro, pero si yo digo el perro de Juan es muy chistoso, pues nos estamos refiriendo a que Juan es un perro en otro sentido, y esto es la parte difícil de la inteligencia artificial. Bueno, le digo, recuerda que los niveles bajos no indican dificultad, ni siquiera en caso de dudas, pues se lo tengo que marcar. Con esto nos va a sacar un prompt, ahora lo vamos a hacer la prueba rápida para ver cómo lo saca, y a ver si os gusta y os puede venir bien. Siempre podéis utilizar esa redacción para luego modificarla, evidentemente, y ver que sea a vuestro gusto, ¿no? Incluso como plantilla. Entonces, luego hay algunas veces se puede pedir una segunda petición y le puedo decir, ahora quiero que analices, pero lo hacemos después. Ahora quiero que analices los 3 índices y la velocidad en 4 párrafos breves y concisos a modo de conclusión. Y esto, por ejemplo, para raíces o para documentos en los que queremos reelaborar y sintetizar, viene fantástico. Por ejemplo, en raíces, en el dictamen, sabéis que tenemos una limitación creo que eran 300 caracteres. Claro, 300 caracteres o ahora 3000, no creo que eran 3000 caracteres. Bueno, en algunos casos, como en los aspectos cognitivos, es muy poco. Pues aquí nosotros le podemos escribir tranquilamente todo lo que queramos y simplemente le decimos, redáctalo sin quitar ningún dato en menos de 3000 caracteres. Recuerda, eres un orientador, y hacemos el prompt. Y entonces él nos resume, y yo, por lo que he comprobado, lo resume muy bien. Porque lo que hace es simplemente elaborar frases más cortas y no quita ningún dato. Aún así, siempre hay que comprobarlo. Pero si el prompt funciona, luego funcionará siempre, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacer el prompt, ¿vale? Entonces nos vamos a chat, bueno, vamos primero a coger el prompt, simplemente cogemos el prompt hasta aquí, lo copiamos, nos venimos a ChatGPT, que solo hay que abrirse una cuenta, y como veis, ahora simplemente aquí está
todo lo que le hemos copiado, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, le damos y a él empieza a hacer la magia, ¿vale? Veréis que además se toma su tiempo para escribirlo. Análisis del test evaluativo, procesos léxicos. Y pone 1.1, palabras. El alumno muestra un rendimiento medio, percentil 75. Veis que la configuración de los datos los presenta exactamente como le hemos pedido. En la tarea de lectura de palabras aisladas de distinta longitud y frecuencia. Esto indica que su habilidad para reconocer y comprender palabras reales es adecuada y se encuentra dentro de la normalidad. Bueno, pues así lo hace ahora con todo. Pseudopalabras, luego analiza los procesos sintácticos, los signos de puntuación y también los procesos semánticos, que nos recuerda que son la compresión de textos. Dentro de estos nos dice que tenemos la compresión de textos y la estructura de textos. Luego pasa a analizar, como lo hemos pedido, la velocidad lectora, ¿vale? Con los índices, la velocidad lectora de pseudopalabra, la velocidad lectora del texto. Ahora que a veces pasa esto, en resumen, el alumno muestra. Aquí simplemente es un error básico, hay que ponerle simplemente sigue. Esto yo no lo sabía, pensé que se había perdido, pero no. Simplemente sigue y está al copiar la primera y la segunda y sigue exactamente por donde estaba. Un rendimiento general dentro de la normalita, hace un resumen de los procesos léxicos y sintácticos con habilidades medias o altas en la lectura de palabras, la comprensión de estructuras gramaticales y el reconocimiento de los signos de puntuación. Sin embargo, se observa un rendimiento adecuado. Pero bajo en los procesos semánticos específicamente. ¿Veis? Todo esto es un análisis de lo que está arriba, lo que está abajo, de lo que es normal, lo que es normal. No entra en cualidades que no entra realmente mucho más, pero es lo que necesitamos nosotros. Luego ya las conclusiones de todas las pruebas, esa no la va a hacer. Eso os lo digo yo que no lo va a hacer. Pero para resumir cada prueba, eso está muy bien. Ahora, lo que estoy viendo aquí es que, por ejemplo, se ha olvidado esta vez de la tabla, ¿vale? Podemos ponerle realiza una tabla con los datos, ¿vale? Entonces él es capaz de generar una tabla, porque se la habíamos pedido, ¿vale? Y le habíamos dicho cómo queríamos que estuviera la tabla. Entonces aquí esto yo no la utilizo, por ejemplo, porque ya tengo la tabla, incluso tenemos lo que ha sacado la editorial ya, ¿no? Como perfil que podemos copiar y pegar, queda mucho más bonito, ¿no? Pero aquí sí lo que estamos viendo es cómo ha interpretado los percentiles, porque a veces, a lo mejor, pone un percentil y a lo mejor se equivoca en el análisis de la dificultad, o sea, comete errores. Por lo tanto, en ese sentido hay que averiguar, ¿no? Sí, o por ejemplo, dudas, le hemos dicho que si hay dudas, pero a veces pondrá percentil dudas, porque él entiende el percentil como un número, pero si le ponemos que es dudas, él lo pondrá como dudas. Pero bueno, hasta aquí este ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a quitar el del prolec, ¿vale? Vamos a ver ahora, por ejemplo, el brief. El brief 2, tenemos, por ejemplo, el de familia, que es este de aquí, ¿vale? Esto es un caso real, pues aquí vemos por lo menos vemos lo que dice, lo que considera la familia, y aquí, a ver, en la escuela y la familia, ¿vale? ¿Veis? Más o menos, paso de uno a otro, vemos cómo la familia acusa más dificultades que el profesor, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces vamos a proponerle un prompt para esto, que lo tengo aquí ya analizado. Este es el prompt, ¿vale? Lo que le vamos a decir es, elabora estos datos de la prueba Brief 2 de T Ediciones de un alumno de 14 años y le decimos el nombre y él nos va a hacer todo redactado con su nombre. Como si fueras un psicólogo orientador, recordar el rol de experto. Los valores son puntuaciones típicas T, con media en 50 y desviación típica 10. Esto en realidad él sabe perfectamente. Si le preguntáis a ChatGPT lo que es una puntuación típica, os suelta una parrafada enorme y sabe mucho más que nosotros seguramente. Pero bueno, pero yo le tengo que indicar los rangos de la prueba. Entonces, aquí ya lo tenemos preparado. Esto es lo que hay que hacer una vez por siempre, ¿no? O sea, hasta 60 es normal, entre 60 y 65 se acusa dificultad, 65 70 es algo más grave, a partir de 70 y hasta 90. Lo bueno es que tiene lenguaje natural. Entonces, si yo le digo es algo más grave, él entiende cómo posicionar esa gravedad, ¿vale? Siguiente parte. A continuación te dejo los rasgos clínicos implicados. Y le digo, se llaman escalas clínicas. Y le digo cuáles son, simplemente inhibición, supervisión de sí mismo, flexibilidad, ¿vale? Lo ponemos todo. A cada uno le corresponde ordenadamente los siguientes valores T para el cuestionario que ha proporcionado el profesor. Y aquí es donde simplemente tenemos que poner los datos. 72, 66, 55, ¿vale? Para valores para profesor y para padres.
Y ahora le vamos a decir lo que queremos. Aquí es un poco más sencillo que el otro, ¿no? Entonces, quiero que me pongas los datos en una tabla y que luego realices un análisis cualitativo de los datos comparando las percepciones de los padres y de los profesores con respecto a las escalas clínicas. Además, le digo que tiene que ser claro, conciso y el texto tiene que estar listo para pegar en un informe en el que ya se han explicado más pruebas, porque si no lo que va a hacer es crear como una especie de informe de arriba abajo. Y no nos interesa porque nos toca como extraer solamente lo que nos interesa para un elemento de la prueba. Si solo queréis un informe de la prueba, pues no se lo podéis quitar y ya está. Bueno, ¿qué más cosas? Pues no comentes que cada niño es único, que haya, o sea, que no te líes, vamos al grano, eso ya está pensado en el informe. Todo esto es lo único que hay que hacer en los prompts y decírselo bien. Hasta 10.000 euros al mes cobran ahora los nuevos prompters para empresas. Evidentemente, no creo que es para esto, porque nadie va a pagar esto para nuestro trabajo, pero sí para empresas donde se ahorra muchísimo tiempo generando un prompt que saca y analiza datos, sobre todo de forma automatizada. Que por cierto, ChatGPT se puede incluir dentro de las hojas de Excel, como creo que hizo un tal Luis en el grupo, y entonces poniéndole los datos en una columna, simplemente tiramos en la columna de la derecha y lo que hemos pedido en una columna lo hace sobre todas las puntuaciones. Pero bueno, para análisis, por ejemplo, de sociogramas, esto sería perfecto. Cuando ya se integre la imagen, el subir tablas, documentos y esto será la bomba, evidentemente. Por el momento lo hacen solo aplicaciones de pago. Ahora mismo con esto podemos aprovechar de otra manera algo, ¿no? Entonces, ahora quiero que analices otros datos de la prueba. En concreto son 4 índices. Entonces, el Brief 2 pues tiene varios índices y queremos el de regulación conductual, regulación emocional y regulación cognitiva. Y luego le decimos, índice global de función ejecutiva. Es una puntuación resumen a partir de las nuevas escalas clínicas del Brief 2. Resulta útil como medida resumen de la presencia de los problemas en las funciones ejecutivas. Según la fuente del profesor, las T son, y le decimos cuáles son las 4. Padres y cuáles son las 4. Esos son los otros datos que hay que incluir. Los de las escalas clínicas y de los índices y del índice global. Sin embargo, le decimos también aquí, quiero que elabores una tabla para ver los datos de forma comparada y luego un análisis cualitativo y redactado, comparando entre sí las puntuaciones de los 3 índices de regulación de los datos del profesor y la familia. Y atención, y le digo, pero quiero que centres el análisis en la opinión del profesor y de los padres, no a partir de los índices. No quiero que me hables de los índices, sino de cómo son las opiniones en relación del padre de los padres y de los profesores. Eso es curioso porque si no lo ponéis os hace otro tipo de análisis. Los datos del índice global tiene que analizarlos por separado, porque es algo conclusivo. Pero teniendo en cuenta, y aquí esto es importante, que si han detectado diferencias relevantes entre las puntuaciones T, y él ya sabe cuándo es relevante porque conoce las puntuaciones T, entre algunos de esos 3 índices no se recomienda interpretar la puntuación del índice global de función ejecutiva. Esto veréis, si lo hace bien, como me lo hizo este fin de semana para mi informe, veréis que se da cuenta y lo hace. Y entonces al final redacta que no es interpretable en este caso, ¿no? Redacta las puntuaciones indicando el nivel de dificultad, seguido de descripción del índice, seguido de la puntuación entre paréntesis con el formato T-valor, donde valor representa el número de puntuaciones. Bueno, pues entonces venimos aquí, hacemos un copia y nos vamos a aquí. Generamos un nuevo chat porque si no se enlazaría con el de antes y lo liamos, eso es importante. Vale, pegamos aquí, ¿vale? No hemos puesto el nombre, evidentemente, del alumno, pero bueno, da igual, pondrá nombre como alumno, ¿vale? Y entonces ahí obra la magia. Primero genera la tabla de puntuaciones y ya con esto pues tiene su utilidad. Vemos cómo nos indica. Aquí es donde simplemente con que comparemos los datos de profesor y padres para ver que no se ha liado con los datos, el resto, como parte de esos datos, ya sabemos que funciona bien. Entonces aquí nos dice, el profesor y los padres del alumno de 14 años, fijaros que ha identificado que no le hemos puesto nombre y automáticamente ha generado algo más aleatorio, más genérico, ¿no? He dicho, el alumno de 14 años proporciona puntuaciones en la prueba Brief 2 que evalúa las habilidades ejecutivas. A continuación se presenta un análisis cualitativo de las percepciones del profesor y los padres en relación a las escalas clínicas y ahora analiza cada escala clínica. Entonces, por ejemplo, inhibición, tanto el profesor como los padres informaron de dificultades
dificultades en la inhibición del alumno, con puntuaciones de 72 y 79 respectivamente. Veis cómo el análisis lo centra en la opinión de los padres y de los profesores, de los padres y profesores. Esto indica que el alumno tiene dificultad para controlar sus impulsos y regula su comportamiento. Si nosotros le dijéramos luego, analízalo en función de la opinión de la madre o de los padres, pues él haría otro análisis, ¿vale? Supervisión de sí mismo, pues tanto el profesor como los padres reportan dificultades, y hace todo el análisis que, bueno, os invito a ver. Aquí creo que se ha parado, ¿vale? Le decimos sigue, ¿vale? Y entonces continúa, ¿lo veis? Atención a esto porque a veces, si no, parece que se ha parado como un error, no sé por qué se para, pero hay que decirle que siga. Planificación y organización, supervisión de la tarea, organización de materiales. Y luego siempre le encanta hacer un resumen. Si no lo queréis, simplemente tenéis que meter en las instrucciones no me hagas resúmenes, pero yo creo que es mejor y luego podemos borrarlo, ¿no? En resumen, tanto el profesor como los padres perciben dificultades en áreas clave de las habilidades ejecutivas del alumno, como la inhibición. Y ahora los resumes, o sea, partiendo de los datos, os resume y os dice que son inhibición, supervisión de sí mismo, control emocional y flexibilidad. Sin embargo, también se observan discrepancias en la percepción entre el entorno escolar y familiar, en áreas como la flexibilidad, la iniciativa y la memoria de trabajo. A mí esto, pues tenerlo cuando vas con prisas, que te haga el análisis, pues me parece interesante. Siempre yo lo analizaría. Pero bueno, es una ayuda muy importante, ¿no? En cuanto al índice global, fijaros, a ver si lo hace bien, dadas las diferencias relevantes entre las puntuaciones T entre los tres primeros índices, regulación conductual, emocional y cognitiva, no se recomienda interpretar la puntuación global. O sea que en esto lo desempeña muy bien. Así que lo único sería crearnos los prompts para las pruebas que necesitamos y utilizarlos, sobre todo, en mi opinión, donde hay muchos datos, ¿no? Entonces, donde este verano me quiero centrar es, por ejemplo, en una plantilla de cara a, por ejemplo, los dictámenes, de manera tal que podamos decirle simplemente valores numéricos y que él redacte en función de un prompt que le diga cómo tiene que redactar, pues todo lo que es el dictamen. Y luego lo copiamos a un Word y simplemente a copia y pega y ya está. Nosotros ya le hemos dado los datos porque la prueba, evidentemente, profesionalmente la hemos aplicado nosotros, pero él lo que hace es redactárnosla o reducírnosla al espacio que necesitamos. Y nada más, pues desearos buen día, espero que os haya gustado esto y que sepáis eso, que es gratuito y puede tener, yo creo, bastante utilidades. Tiene sus limitaciones, pero también sus ventajas para nosotros, para quitarnos un poco de análisis de datos. Pues un saludo a todos.